Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en Tertulia sobre Filosofía de la Ciencia. ¿Qué es Tertulia sobre Filosofía de la Ciencia? Un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, la historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se participa? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros son todos los jueves de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Mayor información pueden encontrarla a través de los correos que les presentamos aquí en esta carátula. Así que bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Muy buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Luis Francisco. Buenas tardes. Para nuestro encuentro de hoy se ha seleccionado el texto En contra de la epistemología evolucionista, su autor Paul Taggart. Y para ello, entonces, antes de entrar en el tema como tal, Luis Francisco nos hará una introducción. Gracias, Astrid. Bueno, primero que todo, pues vamos a ver algo del autor. El profesor Paul Richard Taggart, nacido en 1950, es un filósofo canadiense que se especializa en ciencia cognitiva, filosofía de la mente y filosofía de la ciencia y la medicina. El profesor Taggart funciona como un académico emérito de filosofía en la Universidad de Waterloo. Es escritor y ha contribuido a la investigación en analogía y creatividad, inferencia, cognición en la historia de la ciencia y el papel de la emoción dentro del proceso de cognición. En filosofía de la ciencia se cita a Taggart por su trabajo sobre el uso de modelos computacionales para explicar las revoluciones conceptuales. Su contribución más distintiva al campo es el concepto de coherencia explicativa, que ha aplicado a casos históricos. Este filósofo está fuertemente influenciado por los pragmáticos como Charles Sanders Peirce y ha contribuido al refinamiento de la idea de inferencia a la mejor explicación, tema que hemos trabajado en algunas de las tertulias en meses anteriores. En el campo de la filosofía de la mente, Taggart es conocido por sus intentos de explicar modelos conexionistas de coherencia a las teorías del pensamiento y de la acción humanos. También es conocido por su concepto de hot co en inglés, que significa coherencia caliente, que es un intento de crear un modelo informático de cognición que incorporaba emociones a un nivel fundamental. En su enfoque general, Paul Taggart es muy crítico con la filosofía analítica y, pues, por supuesto, la filosofía analítica en general y la filosofía analítica de la ciencia en particular, por depender demasiado de las intuiciones como fuente de evidencia. Entonces, digamos, este es el panorama general del profesor Taggart en relación con el capítulo 8 del libro de varios autores compilados por León Olivé y el profesor Martínez, si no estoy mal, donde este capítulo 8 es un ensayo en contra, o un artículo en contra de la epistemología evolucionista. Este artículo fue traducido al español
por Jorge Mario Martínez. Y la idea general del tema, para darle la introducción, es plantear unas críticas muy específicas en la perspectiva de las teorías de la selección natural darwiniana y neodarwiniana con respecto a las analogías que algunos filósofos de la ciencia como Donald Campbell, Richard Dawkins, Karl Popper, Stephen Thurman y Robert Ackerman intentaron hacer en la década de los 70 hacia adelante del siglo pasado para relacionar el desarrollo de las teorías científicas como semejantes a los desarrollos que propone el darwinismo y particularmente el neodarwinismo. Eso sería, digamos, como el marco general de lo que por el momento podríamos decir como presentación general de los temas de la tertulia. Gracias, Francisco. Bueno, entonces voy a ir avanzando y también pues en la medida de que quien quiere participar pues también lo puede hacer como levantando la mano o interviniendo directamente para que podamos hacer como la conversación más, digamos, como más fluida. Entonces, siguiendo la estructura que Luis Francisco acaba de plantear y tomando precisamente a Taggart, pues precisemos que en el caso de nuestro autor, dice que para él en este caso va a tomar esa epistemología evolucionista como un modelo o bajo los modelos darwinianos del crecimiento, pero del crecimiento del conocimiento científico. Es decir, toma esos criterios que ha planteado Charles Darwin con respecto al evolucionismo de la especie y confrontándolos o colocándolos en discusión con lo que en un momento dado se ha querido explicar con respecto al conocimiento científico, su crecimiento, su producción, y esto también pues lo hemos visto en otras tertulias que han sido, ese pensamiento darwiniano ha sido tomado como un modelo, una estructura para explicar también aspectos de la economía, asuntos de tipo de la naturaleza, pero en este caso particular lo vamos entonces a ver en la perspectiva del crecimiento del conocimiento científico según nuestro autor. Así que primero recordemos cuáles son esos elementos que apoyan o que sustentan la perspectiva de Darwin o de la visión darwiniana. En ese orden de ideas, pues también decía Francisco, está la visión darwiniana y la neodarwiniana. Podemos decir entonces que como elementos centrales de ese modelo neodarwiniano, pues se habla de variación, de selección y de transmisión, como tres criterios base que debemos, o que para que podamos tener como unos ejes. Los repito: variación, selección y transmisión. En cuanto a variaciones, entonces también es necesario tener en cuenta pues que esto está relacionado con criterios de genética. Entonces, concretamente se menciona la variación genética, la cual ocurre en una población como resultado de mutaciones y de combinaciones mixtas de material genético, donde los individuos participan en una lucha por la existencia basada en la escasez de la comida, del territorio y de las posibilidades de apareamiento. Entonces, como tal, pues lo que va a indicar este modelo neodarwiniano es que la variación es la que lleva, de acuerdo a esas condiciones que, dado el material genético, obligan a que una población tenga que moverse, luchar por un dominio de territorio o definitivamente para poder hacer que la especie sobreviva por cuestiones de características específicas de ese grupo
o de esa comunidad, digámoslo de alguna manera. En el caso de la concepción que el autor tiene con respecto a esa epistemología evolucionista, él dice que su tesis como tal no, de la biología humana pues puede ser pertinente para la epistemología en cuanto a una visión sobre las ideas en el conocimiento científico, ¿cierto? Se pueden hacer como esas analogías, pero precisamente esa es la crítica también que él quiere mostrar allí, porque precisamente el pensamiento darwiniano y el neodarwiniano ha sido tomado como un modelo exclusivo o como una manera de explicar que así es como funciona, en este caso específicamente el conocimiento científico, y él va a hacernos entonces una disertación de cuáles son como esas distancias que él toma o esos criterios que él considera que no, ¿por qué no lo valida de esa manera? Y pues por eso entonces cada uno de ellos son elementos que va a confrontar con respecto a ese modelo. Y aquí tenemos el primero, que es el del modelo de la variación. Si alguien quiere seguir. O, pues, hola, ¿cómo van? Sí, hola. Saludo para todos. Bueno, pues como para, digamos, ampliar el tema de cuál es, digamos, la oposición del señor Taggart. Él, digamos que plantea, este es otro que también estaba hablando Francisco, que es las analogías entre el desarrollo de las especies biológicas y el desarrollo de las teorías científicas. Pero de ese mismo modo él advierte que considera que esas son similitudes superficiales. Y por lo mismo le parece muy oportuno un examen a la historia de la ciencia y de la necesidad de un enfoque no darwinista a la epistemología histórica. Entonces él arranca por ahí como para tratar de, digamos, de ir explicando su posición. Entonces dice pues que Darwin, pues finalmente la selección natural está sintetizado en una teoría de la genética del siglo XX, y ahí están los temas que planteaba Andrés, ¿no? La variación, la selección y la transmisión. Y que la variación genética se da por una mutación y combinación mixta de material genético. Y los individuos, como decía antes también, luchan por comida, territorio, apareamiento, etc. Y que los individuos pues, que tienen una gran ventaja ecológica pues son los que sobreviven y se reproducen. Entonces, a cambio, colocan la epistemología evolucionista, presta atención a la selección y a la transmisión, porque son características del conocimiento científico. O sea, aquí lo que hace, lo que es la nota, es que son esos dos aspectos. ¿Por qué? Porque los científicos generan teorías, hipótesis, conceptos, y solo algunas de las variaciones se consideran avances, y son seleccionadas. Se seleccionan y se transmiten a través de libros, revistas, pedagogía, en fin. Entonces ahí, por ejemplo, comienza a darse un tema de cómo es que la evolución genética se da pues a través de la gestión genética, y cómo el material científico pues se está dando a través de libros. Y va a tratar de demostrar que la variación de la selección y transmisión de teorías, por eso trata con este argumento de diferenciar que la selección y transmisión de teorías se diferencia de la evolución de las especies. Eso entonces, digamos, por ahora. ¿Y por qué? Porque las unidades de variación en la biología pues son los genes, y esto es independiente de la presión ambiental. Dejo por ahora ahí a ver cómo vamos redondeando el asunto. Me parece muy pertinente en todo esto que se ha venido presentando. Creo que podemos centrarnos todavía un poco más en la variación para acabar de complementar lo que ya se ha dicho por parte de Astrid y por parte de Armando. Pues sabemos que las unidades de variación en las especies son los genes, porque en los genes es donde está la estructura de información que permite la transmisión de las características y rasgos propios de una especie.
La variación se produce por errores en el proceso mediante el cual los genes se replican, se duplican. Y habrá que tener en cuenta que los cambios en los genes generalmente son independientes de las presiones ambientales del individuo, tal como lo señalaba también Armando, y se puede decir que la variación genética tiene algún grado de ser fortuita, es decir, lo que llamarían algunos azarosa. Claro, esto tiene una inmensa discusión de tipo filosófico-científico. Y se apoyaría en un azar que tan solo podría ser tomado estadísticamente. Pero una caracterización con respecto a este problema es la que hizo Donald Campbell, el psicólogo social, investigador experimental, quien habla de una variación que él denomina ciega, es decir, que no tiene la posibilidad de ser anticipada. Campbell presenta tres importantes aspectos de dicha ceguera. Las variaciones producidas son independientes de las condiciones ambientales de la ocasión en las que estas variaciones se producen. La aparición de ensayos de variación individuales no se correlaciona, y cuando hablamos aquí de correlación, es correlación estadística, con lo que sería una solución al problema ambiental que confronta el individuo de la especie que tiene que atender, enfrentar para su supervivencia. Y tenemos las variaciones de ensayos de variación incorrectos, que no son correcciones a variaciones que antes no hubiesen tenido éxito. Entonces, esos aspectos los tiene en cuenta Campbell en el concepto de variación, uno de los tres conceptos que trata de defender la epistemología evolucionista. Taggart señala que es inmediatamente obvio que el desarrollo de nuevas teorías, hipótesis y conceptos en la ciencia no es ciego, como se plantea en el campo de la biología, en ninguno de los aspectos señalados, por ejemplo, por Campbell. Dice que un investigador o un filósofo de la ciencia no tiene por qué suponer que hay alguna lógica algorítmica del descubrimiento para entender que cuando los científicos formulan ideas novedosas, usualmente lo logran como resultado de un interés en problemas específicos. Por lo tanto, pues no pueden surgir simplemente de manera azarosa. Así, a diferencia de la variación biológica, la variación conceptual, la variación teórica depende de condiciones ambientales, y aquí estamos hablando en los términos de las comunidades de pensamiento. Estamos hablando, según Fleck, o estamos hablando de las matrices disciplinares, entiéndase paradigmas, al estilo Kuhn. Y por eso no podríamos decir que hay soluciones que surgen de manera azarosa. Hay una comunidad dinámica que se comunica, que interactúa, y por supuesto no hay ninguna aparición de soluciones a problemas de orden teórico o teórico empírico de manera azarosa, sino que tiene que ver con todo un asunto del ambiente en el cual se está moviendo la dinámica del desarrollo científico. Por lo tanto, no aplicaría, según la idea de Taggart, ese concepto de la evolución o el desarrollo ciego, tal como lo planteaba Campbell. Y pues hay que tener en cuenta que si bien la variación genética en los organismos no es inducida por las condiciones ambientales en las que el individuo lucha por sobrevivir, las innovaciones científicas son diseñadas por sus creadores, es decir, por científicos que están dentro de una comunidad para resolver los problemas que son reconocidos. ¿Y reconocidos por quién? Por la propia comunidad científica. Por lo tanto, las innovaciones, los cambios, las transformaciones están correlacionadas con la solución de un problema precisamente de la manera como Campbell dice que las variaciones ciegas no lo están. O sea que es una contraposición al planteamiento de Campbell. ¿Por qué? Por lo que ya hemos explicado anteriormente de esa dinámica del ambiente, de las comunidades de pensamiento científico, de los paradigmas o matrices disciplinares en las cuales la comunidad científica está.
Por lo tanto, no pueden aparecer de manera ciega las soluciones a problemas que se planteen en el desarrollo de teorías, como si pudiera pasar en las transformaciones genéticas con el planteamiento que señalaba Campbell. También es común que los científicos busquen nuevas hipótesis que corrijan los errores de ensayos previos, como en el caso de los esfuerzos que hizo Kepler por, llamémoslo así, encontrar una fórmula para describir las órbitas de Marte. De esta manera, pues la generación de las unidades de variación científica no tiene ninguna de las tres características de la ceguera que Campbell describe como distintivas de la variación evolucionista en el concepto biológico. Entonces, esa analogía no cabría. Y esa es una primera crítica muy clara de Campbell sobre ese punto. Me detengo ahí y dejo la oportunidad para los demás compañeros. Y aunque unido a esto que estás diciendo, precisamente que como no estamos hablando de situaciones de orden estático, el otro asunto tiene que ver con que lo que se produce en el conocimiento científico está relacionado con unos intereses. Esos intereses son propios de cada comunidad científica. Y esto es contrario a lo que Campbell explica en relación al tema aritmético o algo de cómo se da la variación en el crecimiento poblacional. Entonces, si llevamos ese modelo aritmético al tema de un modelo que se pudiera construir sobre cómo es ese crecimiento de conocimiento científico, que a mi modo de ver es la experiencia que están tratando de hacer con estos sistemas computacionales de ciencia artificial o de bases algorítmicas, donde están tratando de hacer ese ejercicio de asimilar los modelos aritméticos, pero cada vez más pues potencializados, y que pretenden demostrar con eso de cómo o en qué sectores o de qué manera crece la ciencia a través de esos modelos computacionales. Cosa que precisamente aquí se cuestiona y se critica porque no es de manera matemática o de esas lógicas matemáticas que funciona el interés o el pensamiento de una comunidad científica, ni tampoco podríamos hablarlos en términos tampoco causales, que nos lleven a una forma lineal de producción del desarrollo del conocimiento científico, sino que más bien están relacionadas, por ejemplo, a esa forma novedosa como emergen los problemas y las formas como las comunidades científicas los han resuelto. Ejemplo de ello es a través de esas formas creativas donde las hipótesis toman un camino en muchos casos de tipo abductivo, donde la abducción lo que permite es una forma novedosa, una forma creativa, con la cual generar respuestas o posibles respuestas a una hipótesis, tomando la idea de Peirce, por ejemplo. Y eso contradice en la práctica lo que los modelos matematizables o los modelos computacionales han querido mostrar. No sé. Yo quisiera decir aquí, retomando este último planteamiento de Astrid, donde ella pues recarga las tintas con respecto a los modelos computacionales, inteligencia artificial y demás cosas, yo lo tomaría como Taggart intenta plantearlo para el caso de la concepción de la selección natural en biología. Es cierto, como dice Astrid, que el detalle del proceso por medio del cual se desarrollan las nuevas teorías, utilizando una forma de razonamiento que fue formulado por inicialmente Peirce y que refuerza Hanson posteriormente en el siglo XX, ha generado una discusión interesante en torno al carácter para nada fortuito de la generación de teorías, que contradice el planteamiento de Campbell. Peirce, vale decir, describe una forma de inferencia llamada abducción, tal como lo señaló Astrid anteriormente,
que genera hipótesis explicativas ante un fenómeno enigmático que no tenemos una solución inmediata. Los científicos buscan naturalmente una hipótesis, es decir, una conjetura que pueda ser solución explicable para aquel fenómeno que es todavía enigmático. Y vale decir que la forma de la inferencia abductiva se puede representar de la siguiente manera. Si tengámoslo, este primer enunciado, el fenómeno P, cualquiera que sea, es enigmático, es decir, no tiene respuesta. Tenemos una segunda enunciado, tenemos una segunda afirmación que diría: la hipótesis H podría explicar P, que es enigmático. Por lo tanto, entonces vamos a hacer la conclusión en este desarrollo de razonamiento abductivo. H es, escuchen bien, probablemente verdadera y deberá someterse a prueba. En este caso, no es un proceso deductivo, porque la respuesta final no es una consecuencia lógica de las dos afirmaciones iniciales, como sería en un proceso deductivo, sino que plantea un elemento de tipo pragmático, donde hay un componente estadístico, donde se señala que es probablemente verdadera H como explicación para el fenómeno P, que es enigmático. Pero para poder hacer esto concluyente, debería someterse a prueba la hipótesis. Entonces viene aquí el desarrollo experimental. Y esa sería la estructura de un razonamiento abductivo en ciencia, que es supremamente común encontrar este tipo de razonamientos. Los argumentos en favor de la existencia de la abducción son de dos tipos, vale decirlo. Primero, como un hecho histórico. Parece ser que los científicos utilizan a menudo la abducción porque es un ejercicio de la práctica científica. Además del ejemplo de Kepler que se mencionó anteriormente, podríamos citar los desarrollos que llevaron al descubrimiento, si es que se puede hablar de descubrimiento, a la formulación de Darwin de la teoría de la selección natural. Porque todavía tiene unos cuestionamientos. Pero siguiendo la idea, en gracia de discusión, según el argumento de Taggart, Darwin describe su asombro al ver los fósiles y la distribución geográfica de las especies en América del Sur y en el archipiélago de las Islas Galápagos. Y dice que estos hechos son, con comillas, el origen de todas mis ideas. Estos fenómenos llevaron a Darwin a creer que las especies se habían modificado y, después de leer providencialmente a Malthus, recuerden el teórico que habla acerca del crecimiento poblacional y el crecimiento de los alimentos, concibió la manera en que la lucha por la existencia podría llevar a la selección natural. Entonces, por eso es que encontramos ahora dentro de las ideas de la biología y también del capitalismo, esa relación entre producción y población, y proporción poblacional con respecto a la producción. Y hoy por hoy, pues las ideas malthusianas están muy en boga en las élites de poder. Y por eso muchos modelos que venían de la filosofía para la biología han pasado para la economía y para la sociología y la política. Vale tenerlo en cuenta. Pero la teoría de la selección natural no era de ninguna manera una teoría producto de una variación ciega, pues sirvió para dar cuenta de fenómenos que habían preocupado a Darwin durante muchos años. Y ese es un ejemplo de cómo se dio ese razonamiento abductivo para el caso darwiniano. Hay un segundo
argumento a favor de la existencia de la abducción es que sin algún tipo de razonamiento similar que sea análogo, el crecimiento del conocimiento científico sería imposible, pues no habría manera de escoger las hipótesis que se van a considerar y a poner a prueba del conjunto ilimitado de hipótesis posibles. De ser cierto que las hipótesis se generan al azar o ciegamente. Si las teorías científicas y los conceptos se desarrollaran fortuitamente, como lo señalaba Campbell, muy rara vez encontraríamos algo útil, puesto que el número de hipótesis posibles sería muy grande. ¿Por qué? Porque al ser totalmente ciega, azarosa, saldrían múltiples respuestas. Peirce tenía la idea de que los seres humanos poseían un instinto abductivo innato que ayudaba a nuestra construcción de hipótesis. Y ese instinto permitía formular varias hipótesis, pero no muchas hipótesis. Pero bueno, independientemente de la existencia de cualquier instinto especial que pudiera tener la especie humana en la formulación de hipótesis abductivas, es fácil ver que en un proceso en el que los científicos buscan intencionalmente desarrollar hipótesis con ciertas características, los llevará a formular dichas hipótesis más rápidamente que otro en que los científicos generen hipótesis de manera ciega, cosa que yo veo supremamente difícil, a menos que estos fueran totalmente aislados de la comunidad científica. Lo que pasa es que es un ejemplo imposible, la verdad. Entonces, la epistemología evolucionista no es capaz de dar cuenta a la vez de la existencia y de la velocidad del conocimiento científico en esa perspectiva como la planteaba Campbell. Bien, paro ahí con el ejemplo de la abducción trabajado en la perspectiva de crítica al concepto de Campbell de la formulación ciega de hipótesis. ¿Algún comentario, Armando? Bueno, pues en ese orden de ideas lo que vamos a hacer. Sí, dale. No, por ahora. ¿No? No, que por ahora no. Ah, bueno. Porque entonces vamos viendo, haciendo como digamos, la conexión de que precisamente en esta generación del conocimiento científico y visto bajo estas características de la variación y de lo que hasta el momento se ha referido Francisco con relación a la abducción, pues vemos también que es muy interesante poder hacer este tipo de analogías, pero que hasta el momento no serían el argumento suficiente o el argumento que diera la fuerza necesaria para poder demostrar con ello que a partir o a través de estas metodologías o enfoques de procedimiento llevan a la generación del nuevo conocimiento o al crecimiento de la producción científica o al sostenimiento precisamente de manera progresiva en cómo es que el conocimiento científico se va desarrollando. Y esto en relación a que si después lo puedes explicar, Francisco, un poco más con lo que estás mencionando desde el comienzo en relación a la comunidad, comunidades de pensamiento o a la perspectiva juniana, que sería como la parte que nos podrías ayudar con después verlo, cómo se puede hacer una contrastación mayor, y esto lo hago en función de cómo ir pudiendo hilar lo que hasta el momento tenemos. Sí, pues bueno, creo que nos vamos dando cuenta que estamos trabajando todo el problema de ese primer problema de la variación en las especies, como en analogía en la variación de las teorías. Estábamos hablando que existe la imposibilidad de lo que dice Campbell en relación a la aparición ciega de teorías, y más bien que hay una práctica que es el razonamiento abductivo, que tiene dos versiones. Hay una versión clásica de Peirce y hay una versión un poco más cercana a nuestro tiempo, que es la que hace Hanson. Miremos la de Hanson.
Hanson examina una forma de razonamiento que es similar a la abducción de Peirce, que implica la conclusión de que una hipótesis buscada es muy probablemente de cierto tipo particular. O sea que se alcanza a perfilar cómo pudiera ser esa hipótesis. Y esa forma de razonamiento, veámosla de la siguiente forma. El fenómeno P es enigmático, es decir, es la misma afirmación que en el razonamiento inicial señalado por Peirce. El segundo enunciado dice, fenómenos similares al fenómeno enigmático han sido explicados por la hipótesis de tipo K. Observe que aquí ya hay una variación con respecto al que habíamos dicho anteriormente planteado por Peirce. Aquí se refiere ya es a otros fenómenos, no a la hipótesis, sino a otros fenómenos que han sido ya explicados por la hipótesis de tipo K y que ha sido explicado satisfactoriamente por K. Entonces encontramos ese segundo enunciado que es fenómenos similares han sido explicados por hipótesis del tipo K. La conclusión podría ser, es probable, vuelve el asunto estadístico, que la hipótesis que se requiera para explicar P, que es un fenómeno enigmático, sea hipótesis del tipo K. Y esta es una variación, pero sigue siendo un razonamiento abductivo. Vale decir aquí que el razonamiento que se plantea en este caso de parte de Hanson, sí, tiene un carácter muy interesante, porque lo que acontece es que ya no solamente busca una hipótesis para explicar el fenómeno, sino que es que ya dentro del universo de hipótesis que se han trabajado, hay fenómenos que son análogos, o por lo menos con la misma estructura que el fenómeno P, que no tiene todavía explicación, pero esos otros fenómenos sí tienen unas explicaciones. ¿Y por qué? Porque ha tenido una satisfactoria explicación de por qué acontece. Y resulta que hay una analogía entre P y esos otros fenómenos que ya han sido explicados. Aquí se ve que esa otra forma de abducción también es practicada dentro del proceso de investigación utilizado por los científicos. Aquí vale decir que la restricción de la búsqueda a ciertos tipos de hipótesis es obviamente mucho más eficaz que desarrollar ciegamente una gran cantidad de hipótesis. Y aquí ustedes pueden observar en el segundo ejemplo, en el de Hanson, es que no hay necesidad ni siquiera de producir una nueva hipótesis, sino que ya hay una hipótesis que probablemente puede servir para esta, lo cual, una vez más, niega cualquier posibilidad de aparición ciega de hipótesis o formas azarosas de explicación científica como lo pretendía Campbell para poder explicar desde la perspectiva evolucionista la aparición de nuevas hipótesis. Taggart lo que hace es que entonces aplica ahora a toda la historia darwiniana ese razonamiento y dice, no fue accidental que Darwin llegara a la teoría en la que la selección natural era un concepto crucial. Ya se había sorprendido con las similitudes que existen entre las modificaciones de las especies domésticas producidas por selección artificial, del cual él ya había hecho trabajos. Él había hecho trabajos, si no estoy equivocado, con palomas. El descubrimiento de Kepler, por otra parte, estuvo precedido por la convicción de que la órbita de Marte probablemente era de algún tipo cercano a la elipse, de la cual ya se tenía un conocimiento matemático a través de la geometría analítica. Así, los argumentos de que las hipótesis son probablemente de cierto tipo, un paso preliminar, es importante para la inferencia abductiva de que esas hipótesis particulares sean dignas de investigación. ¿Esto qué implica? Que sea para el primer caso
de la abducción de Peirce, o para el segundo caso, de la abducción de Hanson, en los dos casos, la hipótesis que se formule tendrá que ser sometida a la prueba empírica. De esa misma manera, como Toulmin lo indica, en la historia de la ciencia, la variación y la selección están acopladas, en el sentido de que los factores responsables de la selección están relacionados con los que son responsables de la generación original de las variantes. Esto para el caso de la biología. Los científicos tratan de formular teorías que sobrevivan al proceso selectivo. Los criterios utilizados cuando se busca una nueva teoría, de acuerdo con los enunciados de Peirce y de Hanson, son también pertinentes para los argumentos que llevan a la aceptación de una teoría en ambos niveles. Si queremos una teoría que explique los hechos enigmáticos y que además tengan una analogía con las teorías aceptadas. Esto sería como en favor, en el caso de Toulmin, de la argumentación de una epistemología evolucionista. Pero vale tener en cuenta, en contraste, la variación y la selección de especies están desacopladas. Los factores que producen las modificaciones genéticas no están relacionados con la lucha por la sobrevivencia en un determinado medio ambiente, con la excepción de casos especiales donde la amenaza ambiental es inusualmente de cambio de los genes, lo que llamarían los biólogos mutagénica. El acoplamiento de la variación y la selección para las teorías científicas, que sería el caso de la crítica aquí que haría Taggart, hace de la selección de teorías un proceso mucho más eficiente. Veámoslo de la siguiente forma, como lo plantea Taggart. Si la variación fuera ciega, nos enfrentaríamos a la necesidad de escoger entre un número inmanejable de teorías, como ya lo habíamos sugerido hace un rato. En cambio, el proceso intencional, como lo dijo ya Astrid, semilógico, por medio del cual se generan las hipótesis, restringen el rango de candidatos que deben ser considerados para la selección. Y aquí debo hacer un énfasis. Taggart señala que es semilógico. ¿Por qué? Porque muchos lógicos de los lógicos formales no tienen buen recibo de la abducción y no la ubican exactamente como una forma de razonamiento que fuese totalmente pura, llamémoslo así. Muy bien, pero tengamos en cuenta la línea del argumento que estamos trabajando. El hecho de que la variación teórica y la selección estén acopladas es una falla seria del modelo darwiniano del crecimiento del conocimiento. O sea, no es un problema de Darwin con respecto a la biología, él tendrá sus propios problemas, sino de, por ejemplo, de Toulmin y de los que defienden la epistemología evolucionista al estilo de selección natural en relación con la variación y la selección de teorías nuevas, porque hay un desacople entre las dos. Otra posible objeción a la epistemología evolucionista tiene que ver con la magnitud del avance que las variaciones logran con respecto a las teorías predecesoras. Uno podría decir que las variaciones de las teorías y los conceptos pueden implicar saltos sustanciales, mientras que en biología neodarwiniana el desarrollo de las especies es gradual. No hay unos cambios por saltos de manera abrupta. Sin embargo, dice que Taggart que no va a insistir en esa idea debido a la dificultad de evaluar el tamaño relativo de los saltos en áreas tan disímiles como lo son la epistemología de una parte y la teoría evolutiva de otra. Es posible que la teoría de la relatividad represente una mejora revolucionaria con respecto a la mecánica de Newton, como para darle algún chance de validez a los planteamientos, por ejemplo, de Toulmin, de una magnitud que no tiene paralelo en la biología actual y que no acepta ser representado con la idea de saltos. Pero bueno, una comparación crítica se dificulta debido a la indeterminación de los criterios
para calcular la magnitud del cambio y para distinguir entre revolución y evolución. Eso es muy, muy difícil porque es un asunto como de graduación. ¿Y quién tiene la escala para decir que a partir de tal medición o baremo se puede considerar como un salto, es decir, como una revolución, y en qué casos se puede considerar como solamente una evolución o cambio gradual en los términos de teoría, si es que pudiera hacerse eso, haciendo una comparación entre lo que es el desarrollo evolutivo con el desarrollo de teorías en epistemología evolutiva. Yo me detengo ahí para darles el chance de participación a los demás. Gracias. No sé, Armando, ¿tienes ahí algo que mencionar? Porque lo que sí, bueno, de pronto mientras él se contacta, lo que me parece aquí clave en estas, digamos, disertaciones o estas clarificaciones, sí es en el hecho de ver precisamente el desarrollo del conocimiento científico, cómo también se hace como adaptaciones de manera artificial, lo cual hace que lo que más bien genere es como unas visiones o una perspectiva de considerar que entonces el mundo funciona bajo esos modelos que hemos construido para poderlo explicar sin ver toda la discusión que hay de por medio. Entonces lo que se hace es asumir o adaptar el modelo de una manera acrítica y asumirlo como que es la respuesta a un problema. Cuando detrás de esto, pues lo que nos está mostrando la discusión que plantea Taggart es que el asunto es más complejo y que definitivamente a la manera como tenemos, digamos, la reflexión en esta tertulia, es de la importancia de conocer sobre los debates internos que hay al interior de la misma ciencia, lo cual nos lleva pues a la filosofía de la ciencia y de cómo precisamente tenemos que tener una perspectiva más amplia para no asumirlo de manera acrítica. Es como lo que, digamos, puedo ir como haciendo una reflexión alrededor de estas disertaciones que me parecen muy claras de parte de Taggart y que nos permiten pues ir poco a poco abriendo nuestra usual, digamos, discusión o comentarios que hacemos, que es el interés de la tertulia. Armando, ¿quieres intervenir? Sí, yo creo que también digamos el tema aquí está como entre las tasas de variación, ¿cierto? Que el desarrollo científico y el biológico, la variación teórica depende, digamos, de las teorías existentes, ¿no? Yo pensaba un poco como el tema de los humanos, sobrevivir y aparearse y todo esto, por la comida. Y aquí entonces las teorías luchan entre ellas, entre las teorías existentes. Y dice también acá que una proliferación de nuevos conceptos y paradigmas cuando un área de investigación está en estado de crisis. Entonces ahí entran nuevas teorías, nuevas formas de expresión. Y el grado de presión ambiental sobre los organismos no afecta de manera similar la tasa de variación biológica. Entonces digamos que esa es como la gran diferencia que se ve entre lo que es un desarrollo científico y una variación y un desarrollo biológico y las variaciones teóricas. Y también argumenta que la variación teórica definitivamente es sustancialmente diferente de la variación biológica y que las principales diferencias, digamos ya recuperando un poco los 3 puntos de la ceguera, es la dirección y la tasa de la variación y que el acoplamiento de la variación y la selección, y entre el acoplamiento y la variación y la selección. Y ahí dice que, digamos que lo más irónico es que esa teoría de Darwin, que es la eliminación de la idea de un plan intencional, de una teoría del desarrollo en naturaleza, es precisamente la gran falla que hay frente a para hablar que son similares, pues, la epistemología evolucionista. Esa es la enorme diferencia que hay. Excelente, y bueno, excelente. No, excelente, porque es que por ejemplo, en el desarrollo de la epistemología es indudable que hay una idea de plan intencional, porque hay un medio ambiente que es la comunidad académica, pero en biología eso no podía darse, y en ese sentido
esas pretensiones, por ejemplo, de Campbell y de Toulmin, de poderlas asimilar unas con las otras, hace que sea imposible hacerlo, porque ese fenómeno de la intencionalidad en la variación de teorías en el campo de la epistemología es fundamental, lo cual hace que el planteamiento de la epistemología evolucionista no pueda tomar esos referentes de los desarrollos de la variación en biología. Entonces creo que en ese sentido es fundamental el planteamiento que has hecho. Porque el pasar por alto el objetivo de los científicos de tratar de encontrar explicaciones que sean progresivamente mejores de los fenómenos distorsiona inevitablemente la idea de crecimiento en la ciencia. Entonces, en ese sentido, pues la selección de las teorías, como el origen de las teorías, no podrían desenvolverse de la misma manera como se ha pretendido dar la explicación de la evolución y desarrollo y la selección natural en las especies biológicas. Lo mismo que en la idea de progreso. En esa idea de progreso, claro, incrementante, cuando precisamente lo que encontramos es que hay ciertos procesos en los que es necesario como tomar otros caminos. Es decir, esa visión lineal no tendría esa, digamos, esa forma racional de abordarlo, y por eso precisamente que dice que la evolución pues no va acompañada invariablemente de progreso como un rasgo esencial cuando estamos hablando de las teorías científicas o de la generación de conocimiento científico, donde el modelo darwiniano del desarrollo empleado en epistemología evolucionista pues carece de un concepto como tal de progreso, que es esencial pues para una epistemología de perspectiva histórica. Y con ello pues lo que se hace es un examen de este tema de acuerdo a otros autores como Ayala, Gloud, en relación con precisamente el progreso biológico, y el caso de Laudan acerca del progreso de la ciencia. No, definitivamente ahí vamos viendo. Uno, el criterio pues bueno, aquí el del progreso, otros son los relacionados con variación, y otro es con respecto a la forma como se crean o se generan esas teorías científicas, que desde luego son como 3 criterios que yo veo que si los estamos relacionando precisamente con la perspectiva de la generación de conocimiento científico, están partiendo de puntos distintos, de contextos para ser explicados o argumentados que son diferentes. No tendrían en ese caso pues una convergencia para llegar a lo mismo o a querer hacer la analogía que en un principio se ha querido establecer. Sí, se me ocurre que... bueno, sí, Armando, sigue. No, pues digamos que el otro aspecto está en que, digamos, en el tema epistemológico, digamos, la selección de teorías se efectúa por agentes intencionales, o sea, son personas que trabajan con criterios, y la selección natural pues se obedece a tasas de sobrevivencia de organismos que transmiten genes adaptativos. Entonces, eso digamos que esa sería la otra diferencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Así acontece. Bien, pues con relación a esta idea del progreso, el concepto de progreso estaría más vinculado con la aplicación de un conjunto de criterios estable. El progreso es solo con respecto a algún conjunto general de fines o pretensiones. Es el resultado de intentos contiguos por satisfacer los criterios del conjunto en cuestión de resultados que se quieren obtener. Y teniendo en cuenta que los científicos de hecho se esfuerzan por desarrollar y adoptar teorías que satisfagan los fines explicativos de solución de problemas, allí se puede hablar de progreso científico. Pero, por ejemplo, en el campo de la biología no podríamos hablar de progreso biológico. Esa idea es ajena a cualquier posible concepción de lo que sería
la variación, la selección natural. Ahí no hay progreso, eso es otro tipo de evento que acontece que no tiene esa naturaleza. Y no hay progreso en la evolución biológica, puesto que el valor de la sobrevivencia es relativo a los medios ambientes particulares y no existen criterios generales para establecer el progreso entre los diferentes medios ambientes que puedan existir y que sean cuna de las distintas especies, donde pues hay un desarrollo de relaciones entre las distintas especies que están en ese ambiente. Se podría decir tal vez que la evolución del ser humano es progresiva dado nuestro medio ambiente y nuestra extraordinaria habilidad para adaptarnos a él. Pero ya cuando lo vemos en esa perspectiva no lo estamos viendo desde el punto de vista biológico, lo estamos viendo ya más desde el punto de vista histórico-cultural, es lo que yo pienso. Claro, eso no lo dice Taggart, pero se me ocurre a mí. Nuestra especie podría llegar a habitar algún día un medio ambiente al que los llamados animales inferiores estén mucho mejor adaptados. Eso también es cierto. Un medio ambiente posterior a una guerra nuclear saturado de radiactividad nos haría, por ejemplo, menos adecuados que muchos organismos que no son tan vulnerables como nosotros. Por eso el progreso biológico no sé si se pudiera identificar con un aumento en la complejidad del control sobre el medio ambiente o la capacidad para adquirir conocimiento, pero ninguna de estas tendencias es una tendencia universal en la evolución. Y definitivamente es que el concepto de progreso es un concepto muy humano y es muy enfocado dentro de la cultura. Yo no sé ustedes cómo lo verán, pero yo veo eso de esa manera. Entonces, uno puede decir que la evolución no va acompañada invariablemente de progreso como un rasgo esencial o sustantivo, porque es que esa es una categoría muy humanista para ver los desarrollos procesuales. Y entonces no se adecúa. El modelo darwiniano del desarrollo empleado en epistemología evolucionista carece de un concepto de progreso que es esencial a una epistemología histórica que se pudiera examinar. Pero es indudable que allí es una falla del modelo, ese modelo biológico queriéndolo aplicar al desarrollo de la evolución de teorías científicas. Entonces, la selección es un obstáculo para la epistemología evolucionista con respecto a la aplicación consciente de criterios que sean generales y el logro de un supuesto progreso, porque es que no cabe el concepto progreso. Entonces, lo dejo ahí. No sé si quieran decir algo acerca de la transmisión biológica o epistemológica o del progreso mismo. Exacto, yo quiero decirlo con relación al tema del progreso en el sentido de que hay que tener en cuenta que donde tuvo mayor o donde ha tenido mayor fuerza o donde ha tenido como el mayor acogimiento de este fundamento, pues fue un momento de una historia propiamente y de un contexto geográfico específico. Hoy vemos que frente a este modelo, pues también se han generado muchos otros que son de una perspectiva y una visión distinta. La misma perspectiva que tiene en la ciencia la visión, digamos, de la teoría de los sistemas complejos o otras teorías que también tratando de explicar fenómenos de tipo biológico o de tipo sistémico lo hacen desde otro ángulo. Lo que puede uno decir es que más bien que este modelo evolucionista y que coincide muy bien con la visión de progreso, pues fue útil o ha sido útil para dar respuesta a cierto tipo de problemas, pero que no signifique con ello que es el único modelo o es el exclusivo, que también, por otro lado, por la aplicación que se le ha dado al carácter de otros campos de las ciencias, pues ha tenido como una mayor difusión, se le ha dado más fuerza a esas hipótesis que plantean desde esta teoría, pero que podrían ser más bien un complemento o una ampliación para poder ver como una red de relaciones para hacer explicaciones. Pues es como yo lo percibo hoy por hoy, Sí. no como una manera exclusiva o excluyente tampoco, porque es útil también en ciertos contextos. Pero el asunto es que es definitivamente no es posible
argumentar para una epistemología evolucionista la idea de progreso en teorías científicas. ¿Por qué? Porque en el esquema biológico no existe el concepto de progreso. Entonces, si se hace una analogía de lo uno con lo otro, es porque la estructura modélica de la una corresponde con la de la otra. Y en biología la idea de progreso no cabe. Por lo tanto, la idea de progreso que sí cabe en el desarrollo de las teorías científicas le queda coja a la epistemología evolucionista. Es lo que yo veo. También digamos que el tema de la analogía que se pretende establecer, ¿no? Ya estamos viendo que definitivamente las especies biológicas pues obedecen a factores como mutación dentro de un ambiente determinado, que el organismo es una adecuación o que son propiedades inherentes al organismo para adecuarse a un medio ambiente específico. Entonces, digamos que en el asunto de las teorías, definitivamente la selección de teoría y conceptos es basados en una comunidad de científicos que definen conceptos muy específicos, en fin, y que incluso incluye encontrar soluciones a problemas, explicar hechos, alcanzar la predicción, la simplicidad para hacer predicciones precisas, en fin, todo es, digamos, muy técnico, muy específico. Entonces, en el sentido del planteamiento que hacía nuestro amigo Taggart, pues dice que la historia definitivamente muestra la necesidad de un enfoque no darwinista de la epistemología histórica, y mirándolo desde ese ángulo, pues entonces vemos que no cabe para el tema de epistemología evolucionista. Yo veo eso, lo veo por ahí, no sé ustedes allá. Bueno, Taggart señala que la teoría genética moderna proporciona una explicación de cómo los genes que aumentan la adecuación de un organismo a un ambiente se preservan y se transmiten a los descendientes del mismo, ¿no? La preservación y la transmisión de los sobrevivientes conceptuales en una supuesta evolución de teorías serían totalmente diferentes. Luego, ahí también hay una dificultad. Un gen benéfico se replica en los miembros específicos de una población en el campo de la biología. Pero una teoría exitosa se distribuye inmediatamente a la mayoría de los miembros de la comunidad científica. Tiene una manera de comportamiento totalmente distinta. La preservación se hace mediante publicaciones y la pedagogía, como hace un rato justamente lo señalaba Armando, y no por un proceso que se asemeje a las dinámicas de la herencia biológica, como se tiene establecido en la teoría de la evolución biológica. La diseminación de teorías exitosas en el campo de la teoría de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la teoría evolucionista de la ciencia, es mucho más rápida que la diseminación de los genes benéficos. Claro, entonces no es comparable la analogía que se pudiera hacer. Y estas se constituyen en algunas de las razones por las que el desarrollo conceptual parece mucho más rápido que el desarrollo biológico. Claro, el desarrollo biológico va a requerir muchos periodos de tiempo que son larguísimos. Además de otras razones que son de tipo intencional, de la variación teórica y el aspecto progresivo de la teoría de la selección, algo que ya se señaló anteriormente, y que están vinculados con el proceso histórico. Es que ese asunto del proceso histórico es fundamental si se compara con el desarrollo evolutivo a través del tiempo, porque es mucho más rápido el proceso de desarrollo histórico y el cambio y variación de teorías que el desarrollo biológico. De esta manera, pues, tanto en el nivel de la transmisión de las unidades de variación como en el nivel de variación y de la selección, el crecimiento del conocimiento es muy diferente en el desarrollo de la epistemología de la ciencia que en el caso de la evolución de las especies en biología. Se puede decir también que incluso las unidades de variación y transmisión tienen propiedades muy distintas. Richard Dawkins postula que los memes, y no son los memes que conocemos en redes sociales, ahorita explicamos de eso. Los memes son las entidades replicadoras conceptuales análogas a los genes. Eso dice Dawkins. Ahora miremos bien el concepto de gen
de meme, perdón, de acuerdo con esa teoría de Dawkins. Según Dawkins, poseemos dos tipos de procesadores informativos distintos. El genoma, esto en el caso de la biología, el genoma o sistema genético situado en los cromosomas de cada individuo y el determinante del genotipo. Este es un ADN que constituye la naturaleza biológica vital en general y la humana en particular. Mediante la replicación, los genes se transmiten hereditariamente durante las generaciones. El cerebro y el sistema nervioso permiten procesar la información cultural recibida por enseñanza, imitación o asimilación, divisible en ideas, conceptos, técnicas, habilidades, costumbres, etcétera, denominados memes, con cierta ambigüedad. Entonces, observen que el meme es una construcción más de tipo cultural de la práctica. La tesis más importante de Dawkins es que los rasgos culturales o memes también se replican, así como lo hacen los genes a través de los cromosomas de cada individuo. Entonces, estos también se replican. Por analogía con la agrupación genética en los cromosomas, se considera que los memes también se agrupan en dimensiones culturales que incrementan con nuevas adquisiciones culturales esa replicación. Si se tiene en cuenta esto, pues es indudable que hay un intento de asimilar una cosa que es de un modelo explicativo muy claro dentro de la biología a otros modelos donde la explicación es de otro orden porque las características del fenómeno es distinto, como es el caso de la evolución de los conocimientos. Esta postulación realmente pues deja de tener valor, puesto que los seres humanos tenemos nociones que describen las entidades que se desarrollan en el cambio científico y cultural. Y estos cambios incluyen las teorías, las leyes, los datos, los conceptos, las concepciones del mundo, entre una múltiple cantidad de elementos. Entonces, hablar de memes no ayuda en nada a superar los grandes problemas de explicar la naturaleza de las teorías y los conceptos y las concepciones del mundo en una supuesta teoría evolutiva del conocimiento científico, como pretenden los que defienden esa epistemología evolucionista. En asunto detallado, pues no se sabe mucho acerca de la naturaleza de estas entidades, si bien son claramente complejas e interconectadas, y mucho más que los genes en la estructura biológica de los cromosomas. Una epistemología histórica que sea fiel a la historia real de la ciencia tendrá que ir más allá de las analogías biológicas engañosas, porque esta teoría de los memes cromosómicos que se reproducirían como memes en la evolución de las teorías culturalmente hablando, es un ejercicio supremamente forzado para decir que tienen el mismo tipo de desempeño o mismo tipo de comportamiento que en el campo biológico. Taggart se pregunta, entonces, ¿qué aspecto tendría un modelo de epistemología histórica? Y ya no estaríamos hablando de una epistemología evolutiva, sino una epistemología histórica, una epistemología ubicada históricamente. Entonces, hay dos alternativas posibles a un modelo darwiniano del crecimiento del conocimiento, esto como en defensa de una posible epistemología evolucionista. Pero realmente, este modelo darwiniano, con los problemas que ya hemos señalado anteriormente, se pueden ver como algo inadecuado. Ahora bien, el modelo lamarckiano de Lamarck es superficialmente atractivo, puesto que las teorías se transmiten como características adquiridas y hay un progreso en la ciencia, como Lamarck pensó que había en la evolución natural. Lamarck sí pensaba que había progreso en la evolución natural, pero las teorías de Lamarck después fueron superadas por la teoría planteada por Darwin. Eso lo sabemos.
Pero una concepción lamarckiana desatendería la competencia y la selección de las teorías, porque claro, Lamarck no considera la selección natural, así como la manera en la que el progreso sucede como un resultado de la actividad científica, no a través de un propósito interno de las teorías, sino a través de los fines y las intenciones que tienen los científicos. Entonces, este es un elemento que me parece fundamental. Y aquí pues vale meter algo que es un poco más complejo, que tiene que ver con el pensamiento de Hegel, básicamente en toda su idea que plantea en la fenomenología del espíritu, con las tríadas que después Marx llama tesis, antítesis y síntesis junto con Engels, pero que tiene que ver con la conciencia, la autoconciencia, y que tiene que ver con el ser en sí, el ser para sí, y el ser en sí y para sí, que es la dialéctica hegeliana. Entonces, esta dialéctica tendría mucho más que agregar a la epistemología histórica si se concibe en una visión evolucionista, puesto que Hegel fue probablemente el primer filósofo que recalcó la naturaleza histórica del conocimiento y su noción de Aufheben es útil para conceptualizar cómo los nuevos estadios del conocimiento van más allá de los predecesores y a la vez los conservan en esa dinámica de la dialéctica que conocemos bien, donde unos se montan sobre los otros, pero los otros que están arriba llevan algún elemento del anterior. Hegel, sin embargo, parece haber cometido un error, y es el error opuesto al que los epistemólogos evolucionistas han planteado, quienes suponen que la inserción de variantes conceptuales es ciega. Y para Hegel, cada estadio del conocimiento es el resultado lógicamente necesario del estadio precedente, que implica una conciencia, un conocimiento y un estado de alerta de saber el significado de lo antecedente. La variación entonces no es ciega, pero contra Hegel no está tampoco totalmente determinada por el contexto. El contexto no lo determina totalmente. Hay un elemento subjetivo también en el concepto hegeliano, es psicológico. En el descubrimiento, además de un elemento metodológico que tiene una orientación hacia un fin, que al final de cuentas es el espíritu absoluto, dentro de esta idea de la fenomenología del espíritu. ¿Cómo esto se relaciona con esta crítica a la epistemología evolucionista? Que ni siquiera desde la perspectiva de Hegel pudiéramos tomar algún elemento que le pudiera servir a la epistemología evolucionista como para darle peso a sus argumentos. Por esto que estamos señalando, entonces no se puede tomar prestado un modelo para el crecimiento del conocimiento, ni el de Lamarck, ni el de Hegel o el de Darwin. Un modelo necesita construirse, y el análisis pues, que se ha hecho hasta el momento ha mostrado que este modelo debería tomar en consideración por lo menos algunos factores que, si ustedes me los permiten, los enuncio, que son los siguientes. Primero, la actividad abductiva, ese razonamiento que vimos en la formulación de hipótesis que pueden resolver problemas para atender, digamos, problemas enigmáticos en ciencia y que hay que probar experimentalmente. Entonces, la actividad abductiva intencional de que los científicos, para alcanzar inicialmente la formulación de nuevas teorías y conceptos, es un elemento necesario. Ese es un primer componente a tomar en consideración. Segundo, la selección de teorías de acuerdo con los criterios que reflejen fines generales. De tal manera que la selección de teorías implica que hay todo un asunto intencional que está subyacente en todo el progreso, en el proceso de aparición, emergencia de soluciones teóricas o de variaciones teóricas. Un tercero, que sería el logro del progreso por medio de la aplicación constante de criterios, que implica el tener autoconciencia de la producción de teorías que solucionan enigmas que hay dentro de la ciencia. Y esa idea implica esa noción de progreso, y que es netamente humana, como lo decíamos.
Y la cuarta sería la transmisión rápida de las teorías seleccionadas en las comunidades científicas altamente organizadas, que desde el principio lo dijimos que tiene que ver como en el medio ambiente de los científicos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, más estas 4 sugerencias para una epistemología histórica, parece ser que la epistemología evolucionista fracasa porque no toma en cuenta ninguno de los factores que acabamos de mencionar y que han sido criticados a lo largo de todo lo que se ha señalado. Bueno, pues precisamente ya aquí lo que tenemos es como el resumen o un desglose de lo que es el texto que pues propusimos para nuestro comentario en este momento. ¿Qué tal? No sé si les parece o si estás de acuerdo, Francisco, este comentario que yo había hecho antes con respecto a ver la perspectiva de la comunidad de pensamiento, que es una perspectiva se me pasó ahorita el nombre. Bueno, de Ludwig Fleck. De Fleck y la de Kuhn, porque esto también es otra posibilidad de enriquecer cómo está planteado también en una perspectiva un poco más amplia lo que es la generación de conocimiento y en la discusión de la construcción de teorías o este debate que también puede ir muy a la mano con lo que estamos hablando. Pero a ver, por favor, si quieres explicar un poquito más. Estás refiriéndote al concepto de comunidad de pensamiento científico que utiliza Fleck con respecto al planteamiento de Taggart. Pues es que exacto, sería la manera como se hace la interpretación aquí, más no porque esté en el texto, ¿no? Sí, no, esa parte te la entendí. Sí. Claro, pues se puede tener en cuenta la comunidad de pensamiento de Fleck, pero también el concepto de paradigma o matriz disciplinar de Kuhn. Porque al final de cuentas, Kuhn lo que hace es tomar de Fleck el concepto básico y lo nombra de otra manera. Precisamente. Pues porque esto permite también como ir a esas ampliaciones, sobre todo porque ya lo hemos trabajado en otros momentos en las tertulias y que esto nos pueda, digamos, como mostrar esa red de relaciones que podríamos establecer. Sí, pero eso sería en otro tema, porque aquí lo que estamos viendo es la crítica que hace Taggart a la epistemología evolucionista, y para no desorientar a nuestros videntes, de cómo fracasa la epistemología evolucionista para explicar la variación, la selección y el cambio científico desde una perspectiva análoga a la teoría de la selección natural darwiniana. Y ese es el propósito que tiene Taggart. Lo otro es que uno asimila dentro de la discusión que hay el medio ambiente que se pudiera hablar en Darwin y en los evolucionistas epistemológicos. Ese medio ambiente coincidiría con la comunidad de pensamiento y coincidiría con la matriz disciplinar o paradigma de Kuhn. Es lo que yo podría decir, para no desviar, digamos, como el centro de la crítica que hace Taggart a las teorías de la epistemología evolucionista. Armando, creo que ibas a hacer algún comentario. No. Bueno, pues esto entonces en el propósito que teníamos hoy está pues de una u otra manera, digamos, abordado y pues que es muy interesante ver que definitivamente estas críticas lo que hacen es ampliar y enriquecer las posibilidades de abordar el problema con la consideración de la epistemología evolucionista, ¿no? Que llevado a los contextos de las comunidades científicas y de la producción del conocimiento científico, que es parte de lo que hemos venido haciendo como la secuencia en las últimas tertulias, pues va mostrando como estos diferentes tópicos que van robusteciendo la temática. Sí, hay algo que me ha dejado pensando Astrid, y es en relación a que Paul Taggart justamente dice que la crítica que él plantea
no va a ser sobre la epistemología genética de Piaget, que tiene también una analogía, pero él tiene una analogía que tiene que ver con el proceso de sobrevivencia en los medios ambientes, con el concepto de asimilación, acomodación e integración, con crecimientos de equilibrios incrementantes. Él dice que hacia Piaget no plantea la crítica. Ese es un componente. El otro componente sería que es indudable que sobre la explicación de la manera como funcionan o se desarrollan las teorías científicas a lo largo del tiempo en las sociedades, uno puede encontrar más de un modelo explicativo. Claro, habrá unos que son más potentes que otros. Taggart acá nos mostró las debilidades de la epistemología evolucionista, pero eso me puso a pensar cómo se diferencia esta epistemología evolucionista de Dawkins, de Popper, de Toulmin, de Campbell, que son los que hoy se han tratado acá, con respecto a las epistemologías evolucionistas que plantea, por ejemplo, el maestro Andrade, porque habría que mirar cómo es que la plantea, a ver si tiene unos desarrollos o unos desempeños distintos. Esa epistemología evolucionista del maestro Andrade sería, no, pues por supuesto tendríamos que escoger un texto que pudiera ser lo más genérico posible de él posteriormente y hacerle un análisis al respecto, ¿no? Pero pensaba eso, Astrid. Pues es que, digamos, bueno, yo de lo que recuerdo en este momento de lo enriquecido que está el profe Eugenio, es porque él también hace otros, digamos, como otros desarrollos que muestran, digamos, como otra etapa o otro proceso en el cual uno puede ver ese mismo, digamos, esa perspectiva evolucionista, porque definitivamente también integra, por ejemplo, algo que a mí me quedó sonando, la integración también del pensamiento kantiano en la perspectiva de la crítica a la razón práctica, que es un campo claro, que y todo el asunto también de la ética en el conocimiento científico, sí, tienes toda la razón. Y entonces ahí Sí, es más enriquecido, pues yo lo encuentro así muy enriquecido por eso, porque no se centra solamente en esa perspectiva clásica. Sí, es otra manera, pero si ven, son formas diferentes de ver el mismo asunto. A mí, pues sí, la epistemología evolutiva no es de mi mayor, digamos, como aprecio. Pero como una cultura general. Por supuesto, no, hay que conocer todo esto. Sí, pues con el tiempo vamos a mirar, ya habíamos examinado hace como un año, creo que un texto del profesor Andrade, si no estoy mal. Sí, señor, sí. Sí, sí. Pero bueno, ahí seguiremos avanzando, vamos a ver si encontramos algunos elementos de epistemología de la economía. Sí, señor. Y de epistemología, no sé si de la matemática o de la psicología, bueno, de la psicología ya estuvimos viendo, pero de la economía y de la antropología habría que mirar. Sí, yo no tendré más para señalar en el día de hoy, creo que ha sido agotado el tema y pues yo les agradezco mucho la atención. Perfecto, bueno, muchas gracias a cada uno de los que estuvo. Estelita, esperamos también en otra oportunidad que puedas también hacer tus comentarios, ya ves, lo puedes hacer también por el chat y esperamos que con esta disertación pues pueda ser de utilidad para quienes vean este video. Muchas gracias Francisco, muchas gracias Estela, muchas gracias Armando. Muchas gracias. Voy a proceder entonces a detener la grabación. Gracias.